una breve charla sobre algunos aspectos de lo que, oye, es la razón de ser de nuestro hobby, aquello que permite que podamos utilizar las ondas para comunicarnos a muy larga distancia. Intentaremos entender qué es lo que ocurre ahí arriba cuando hablamos de la ionosfera y por qué conseguimos ser escuchados en lugares remotos a lo largo de todo el mundo. Veremos los fundamentos de cómo funciona, qué tipos de propagación podemos encontrar, algunas ideas de cómo predecirla y conclusiones sobre cómo sacarle partido a este apasionante hobby. Lo primero es, ¿qué es la propagación ionosférica? Es aquella que nos permite comunicar a larga distancia utilizando en algún momento la ionosfera. Y nos permite comunicar, pues oye, desde las bandas más largas que tenemos autorizadas, las bandas de 600 metros por ejemplo, hasta incluso los 70 centímetros. En todo el rango de bandas que tenemos en ese espectro, podemos hacer comunicaciones utilizando las capas de la ionosfera. Y todo se origina por el Sol. Es decir, es la radiación que emite el Sol la que permite crear en la ionosfera los fenómenos que a continuación veremos y nos permiten realizar la comunicación. El Sol, como todos sabéis, emite radiación y partículas muy energéticas. Emite radiación que va desde ondas de radiofrecuencia, es decir, alguna incluso de las bandas que utilizamos, y subiendo en frecuencia nos encontramos que emite luz, obviamente, pero también ondas con muy alta energía, como rayos X, rayos gamma, o incluso partículas con masa, como protones, electrones o iones a través del viento solar. De manera que a medida que vamos subiendo, pues tenemos realmente mucha energía, un bombardeo continuo y constante con el que el Sol está atacando la Tierra. Este bombardeo, básicamente lo que hace, acaba produciendo esta radiación, lo que acaba produciendo es un fenómeno muy peculiar sobre átomos que se encuentran en las capas altas de la atmósfera. Este fenómeno consiste en la ionización. A medida que la radiación solar incide sobre un átomo sin carga, esa energía incide en electrones de las capas altas de los orbitales, de manera que si la energía es suficientemente elevada, ese electrón se libera. De manera que pasamos a tener un átomo cargado, que es un ion. Ese ion tiene unas características de relación con las ondas electromagnéticas que permitirán su refracción, como veremos a continuación. De manera que, a medida que la radiación del Sol incide sobre las capas altas de la ionosfera, se acaban produciendo capas. Vemos a la izquierda las capas que acaban produciéndose durante el día. Una primera capa D, aproximadamente a unos 60 kilómetros de altura, a unos 100 kilómetros o 120 kilómetros una capa E, una capa EC1 y una capa EC2. Estos son los que acabarán produciendo diferentes fenómenos, cada una de estas capas tiene un comportamiento diferente y son las que acabarán influyendo en la propagación de radio que nosotros podemos disfrutar durante cada día. Y el comportamiento de cada una de estas capas son las que acabarán influyendo en cómo se comporta la propagación. Las capas de día y de noche son diferentes porque la radiación de noche obviamente es nula, pero la ionización en algunas de ellas permanece. De manera que de noche las capas F, por ejemplo, se fusionan en una única capa y la capa D desaparece y la capa E puede permanecer si se dan determinadas circunstancias. Veamos qué es lo que ocurre ahora y cómo funcionan cada una de estas capas cuando son ionizadas y cómo afectan a nuestras bandas. La primera, la capa D, la más bajita de todas, la primera que nos encontramos, y es la mala de la película, la que nos causará dolores de cabeza. ¿Qué es lo que hace esta capa, que es la primera que nos encontramos en cuanto emitimos hacia el espacio? Pues lo primero es que produce un bloqueo total en las frecuencias bajas. De 0 a 4 megaciclos en cuanto aparece esta capa, que aparece en cuanto sale el Sol, porque es muy dependiente de la radiación solar, lo primero que hace es bloquear totalmente las señales entre 0 y 4 megaciclos. Entre 4 y 9 produce una muy fuerte atenuación. De manera que una parte de la energía que emitimos en esas frecuencias puede llegar a atravesarla, pero normalmente le cuesta y de una manera importante. Y de 9 a 14 megaciclos una ligera atenuación, pero ya básicamente a partir de 14 o 15 megaciclos suele ser completamente transparente. De manera que en las bandas altas esta capa es prácticamente inexistente.
Esta capa desaparece muy rápidamente en cuanto desaparece el Sol. En cuanto ya deja de haber ionización sobre las capas altas de la ionosfera, esta capa desaparece. El primer mensaje, hay una capa mala que atenúa nuestras señales y es la primera que nos encontramos, a una altura de aproximadamente 60 kilómetros. A continuación, la siguiente capa que nos encontraríamos es una capa... Hola, ahora. Perfecto, la propagación ionosférica. Entonces, próximo capítulo, el próximo miércoles, como siempre, aquí en la hora del registrado, claro que sí, 19 horas 23 minutos. ¿Y con qué vamos? Vamos ¿Con qué vamos, Cacho? Repetí, ¿con qué vamos? No, sí, Grali, noticias del Grali, Grupo Radioaficionado de Lima, para todos los oyentes, colegas de LU. Ahora sí, perfecto, Cacho, Noti Grali. Bueno, bajamos un poquito el volumen de la cortina musical que siempre nos caracteriza. Y hoy, 14 de agosto, esto estaría dentro del Noti Grali como que no, pero sí, es una información, ya que hoy, 14 de agosto, es la festividad de San Maximiliano María Kolbe, Dravowoska. Repito, San Maximiliano María Kolbe, Dravowoska, Sierra Papa 3, Romeo Nancy, patrono de los radioaficionados en conmemoración de la fecha de su muerte. San Maximiliano María Kolbe Dravowoska nació el 8 de enero del año 1894, cerca de Lodz, Polonia. En el año 1907 ingresó en el seminario de los padres franciscanos. Vamos a tratar de hacer un resumen. En el año 1918 fue ordenado sacerdote en Roma. Creó una fundación religiosa con otros frailes. En el año 1927 fundó otros más, también en Polonia, siendo nombrado superior del mismo. Desde joven se destacó por su afición a la física, a las matemáticas y a la ciencia. De ahí que en el año 1937 llegara a ser radioaficionado con el distintivo de llamada Sierra Papa 3 Romeo Nancy, distintivo en que su memoria no se le haya sido extendido a nadie posteriormente. Operó probablemente la única emisora clandestina. ¡Opa! ¿Cómo es esto? Como un cura que tiene que seguir las reglas del bien y radioaficionado. Operó probablemente la única emisora clandestina que se haya instalado y dirigido por un santo. Radio Milicia de la Inmaculada, está escrito en polaco, pero yo no sé polaco, directamente lo digo en español. Fue establecida por San Maximiliano Kolbe, después de que se le negó una licencia de emisión por el gobierno polaco anticlerical del momento. Y ahí está, claro, comenzó a transmitir clandestinamente a través de un equipo de radio prestado por la Armada Polaca. ¡Opa! Por la Armada Polaca. Bueno, transmitió desde el 12 de agosto del 38 hasta 1939, cuando Polonia fue invadida. Bueno, después hay parte de la historia de la Segunda Guerra, con el distintivo Sierra Papa 3 Roma Nancy, informando de las actividades de los nazis a través de sus informes. ¡Opa! Fue detenido por la Gestapo y encarcelado en la prisión de Powiat, siendo trasladado al campo de concentración de Auschwitz. De este campo de concentración, bueno, se fueron presos, bla 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 bla. Escuchó a una mujer que estaba sentenciada a muerte. Al oír esto, San Maximiliano María Kolbe se ofreció a morir en su lugar, diciendo al oficial nazi:
Yo me ofrezco para sustituir a este hombre. Soy sacerdote católico polaco y no siendo casado, siendo aceptado en el cambio por el oficial nazi y haciéndose el correspondiente cambio. Bueno. El sobreviviente, tras padecer 3 semanas de hambre extrema, pero es rematado con una inyección letal de fenol. Murió el 14 de agosto de 1941 a los 47 años de edad y su cuerpo fue cremado junto a otros tantos. Bueno. Heroico comportamiento del cura franciscano